Me estoy congelando. ¿Puedo entrar, por favor? Se lo ruego, dijo la mujer apache desesperada al ranchero. Antes de meternos en la historia, no olvides dar like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. Lugar cabaña en la cresta cordillera helada. En las estribaciones el sol aún no despuntaba. Afuera la tierra estaba inmóvil y helada. No había movimiento ni color, solo el silbido del viento que bajaba como cuchillo por el desfiladero, arrojando nieve contra las paredes de la cabaña de Calder Ridge. El techo crujía bajo el peso. Los troncos de las paredes gemían y luego callaban. El aire gélido se colaba por las rendijas, pero el fuego mantenía una franja de calor suficiente. Bastaba. Calder ya estaba en pie. Nunca dormía después de la primera luz. Su cuerpo no se lo permitía. La vida de duro trabajo en el rancho lo había hecho un hombre de rutinas. 5 inviernos en soledad terminaron de afianzarlo. Se sentó junto a la ventana con las mangas arremangadas hasta los antebrazos. Una pierna estirada rígida bajo el banco. Pasaba lentamente la piedra de afilar por su cuchillo de desollar. No hacía falta, pero mantener las manos ocupadas le aquietaba la mente. 40 años delgado y fibroso, curtido por el sol. Su pierna derecha arrastraba un poco al caminar. Era una vieja lesión profunda en el músculo nunca bien curada, después de que un caballo lo lanzara contra una cerca durante una tormenta. El médico había dicho que en invierno dolería más. Tenía razón. Las 30 hectáreas de Calder descendían por la ladera congelada. No cultivaba demasiado, solo lo justo en verano. En invierno vivía de la caza, carne seca y raíces hervidas. No tenía a nadie que alimentar más que a sí mismo. Antes le pesaba. Ahora le parecía natural. No usaba reloj. El frío le marcaba mejor las horas que el bronce. Se movió despacio hacia la estufa, echó más leña y volvió a la mesa para mirar el filo del cuchillo que reflejaba la luz del candil. Sus manos estaban encallecidas, los nudillos duros de tantos años de trabajo de rancho. Un leve temblor en la punta de los dedos. Y entonces, justo antes del amanecer, sonaron 3 golpes suaves, vacilantes. Luego silencio. Al principio, no se movió. No esperaba visitas. Nadie llegaba tan lejos sin un motivo, y en su cabaña no había nada de valor para robar. Aún así se levantó, se puso el grueso abrigo de lana. Avanzó hacia la puerta, las botas resonando en el suelo, la mano cerca de la escopeta apoyada junto a la estufa, aunque sin tomarla todavía. Descorrió el gancho superior y abrió apenas unos centímetros. El frío le golpeó el rostro como una navaja. Entonces la vio una joven quizá de 20 y tantos. Estaba descalza sobre la nieve, el aliento saliéndole en nubes blancas. Su piel bronceada se veía pálida en los labios. El cabello largo y negro caía empapado por la aguanieve. Temblaba sin control, abrazándose a sí misma. El vestido de piel de venado estaba rasgado en el cuello, y la cadera dejando ver la curva alta del pecho. Una pierna desnuda, marcada de moretones, se tornaba violeta por el frío. Le faltaba un mocasín y el otro estaba empapado. Las cuentas de su vestido tintineaban suavemente en el viento. Alzó la mirada. No parecía enloquecida. No estaba rota, solo asustada y agotada más allá del miedo. Todo su cuerpo temblaba, pero mantenía la mandíbula firme. «Por favor», dijo con voz quebrada. «¿Puedo entrar? Me estoy congelando. Se lo ruego». Parecía a punto de caer, pero resistía. Sus piernas la sostenían. No avanzó hacia él. Esperó. Calder apretó un poco los dedos en el borde de la puerta. Su primer impulso fue dudar. Apache o no, era una desconocida. Vivía solo por una razón. No abría su puerta a nadie. No desde que la fiebre le arrebató a su esposa y a su pequeña 5 años atrás. Él mismo las había sepultado. Desde entonces el silencio le resultaba más seguro. El silencio no se va. Pero aquella no venía a vender nada ni a mendigar. No llevaba armas y estaba descalza en plena tormenta. Medio muerta, sus palabras no sonaban preparadas. Ni siquiera pidió comida, y dejaba ver el calor del fuego tras ella. No volvió a pellizcar y hablar. Solo entró lenta e inestable.
Él cerró la puerta detrás de ella y atrancó dejando el frío fuera. Por dentro sus ojos recorrieron una vez la estancia. Las paredes de tronco, el catre en el rincón, las trampas alineadas al fondo, la pila de leña junto a la estufa. No dijo nada. Se acercó un poco más al fuego y se dejó caer de rodillas. Sus manos quedaron suspendidas sobre las llamas abiertas temblando. Calder la observó en silencio unos segundos. Los hombros de ella ya estaban en carne viva. La piel alrededor de la clavícula se veía enrojecida por el viento. Entre los mechones de su cabello se adivinaban moretones y marcas de látigo. Temblaba tanto que las cuentas de su vestido sonaban levemente. Él cruzó hasta el catre, tomó una manta de lana, regresó, y la colocó sobre sus hombros sin rozar su piel. Ella se estremeció apenas, pero no se apartó. No le dio las gracias. Él tampoco las esperaba. Ella mantenía la mirada fija en el fuego. Calder vertió agua caliente de la tetera y la dejó en el suelo junto a sus rodillas. Ella no bebió de inmediato. Seguía dejando que el calor le devolviera el cuerpo. El ranchero se apartó y volvió a sentarse a la mesa. No dijo palabra. No preguntó de dónde venía ni qué le había pasado. Los golpes y la ropa desgarrada contaban lo suficiente. Habría tiempo después o tal vez no. Por ahora lo importante era que siguiera con vida. Tomó de nuevo la piedra de afilar y reanudó el trabajo de dar filo a su cuchillo. El roce del metal contra la piedra era el único sonido junto con el chisporroteo de la lumbre. La mujer no lo miró de nuevo durante mucho rato. Cuando por fin lo hizo, sus ojos mostraban cansancio, pero también algo más desconcierto, como si no comprendiera por qué él no le preguntaba su nombre, ni exigía nada ni la echaba al frío. Calder no sostuvo su mirada por mucho tiempo. Ya no estaba acostumbrado a que lo miraran. Continuó afilando. El fuego había bajado a un resplandor tenue. Calder se levantó de nuevo, echó otro tronco partido sin decir palabra. La madera crujió al prenderse. Ese sonido llenó el espacio entre los dos, pero no logró romper el silencio que seguía flotando en la cabaña. La mujer apenas se había movido del sitio donde se había desplomado. Ahora la manta le envolvía los hombros y mantenía las piernas recogidas. El vapor de la taza que él había dejado antes ya se había disipado, pero el agua seguía tibia cuando finalmente la tomó con ambas manos. Bebió despacio con cuidado. Sus dedos temblaban contra el metal, los labios resecos y agrietados. No emitió sonido alguno. Calder se quedó al otro lado del cuarto sentado en el borde de la silla, los codos apoyados en los muslos. Miraba el fuego más que a ella, pero de vez en cuando sus ojos seguían sus movimientos prudentes, atentos. Desde las primeras palabras en la puerta no había vuelto a hablar. Él tampoco esperaba más por el momento. Conocía ese tipo de silencio. 5 años y horas cuando la fiebre se llevó a su esposa y a su hija. En pocos días, él mismo dejó de hablar casi 3 semanas. Solo alimentaba el fuego. Pasaba las jornadas cumpliendo lo justo para sobrevivir. Después del entierro se vino hasta este rincón y no regresó, ni al pueblo ni a la gente. Algunos lo llamaron raro. Tal vez lo fuera. No sabía su nombre, ni de qué distancia venía, ni cuánto había vagado entre la nieve, pero era evidente que llevaba días sin comer. Sus brazos eran fuertes pero delgados, la piel estirada sobre el músculo. Los huesos de las muñecas se notaban cuando sostenía la taza. El rostro de contorno redondeado mostraba mejillas hundidas por el hambre. Calder se levantó sin una palabra y fue hasta una caja de madera en el rincón. Sacó lo que tenía: galletas duras, un bote de venado salado, un pequeño costal de frijoles secos. No era mucho, pero bastaba. Puso el bote en la estufa para calentarlo. Ella volvió la cabeza siguiéndolo con la mirada. Seguía sin hablar, pero estaba atenta. ¿Hablas inglés?, preguntó al fin con voz baja y gastada. Ella asintió apenas. Lo suficiente. Esperó, pero ella no agregó nada. Se recargó en la pared junto a la estufa. ¿Eres de alguna tribu del sur? Chiricua, respondió tras una pausa. El acento se notaba suave y titubeante, pero sus palabras eran claras. Pero ya no con ellos. No desde hace tiempo. Asintió una sola vez, manteniendo la vista en el fuego.
«Nombre», pidió. Ella dudó. Luego dijo, «Tala». Él no repitió el nombre, solo lo guardó en la memoria. Cuando el bote estuvo caliente, lo abrió con cuidado y se lo acercó. Ella vaciló, después lo aceptó. No comía como alguien desesperado, sino con la mesura de quien ha aprendido a cuidar cada bocado. Lenta, precisa, sin apuro. Sin ruido ni vergüenza. Calder volvió a sentarse, la miró un momento, y luego apartó la vista. Ella seguía descalza bajo la manta. Su pie izquierdo estaba enrojecido con el arco hinchado y el talón cuarteado por el frío. Necesitaba calor y tiempo, no preguntas. Había visto a otros salir de peores y se les daba suficiente tiempo. «¿Huyes de alguien?», preguntó manteniendo el tono neutro. Ella no lo miró. «Estaba con traidores. Iban a llevarme al norte y venderme». Esperó. Ella alzó la vista y cruzó su mirada con la suya apenas un instante. «Corrí», murmuró. «Me siguieron. No sé en dónde estoy ahora». Calder asintió con un leve gesto. «Estás en la Sierra Helada. El pueblo más cercano queda a unos 30 millas al oeste. Nadie llega hasta aquí si no sabe bien a dónde va». Aquello pareció aliviarla un poco. Sus hombros se relajaron bajo la manta. Terminó de comer y dejó con cuidado la lata vacía a un lado. «¿Escuchaste algún ruido?», preguntó él, más por deber que por charla. «No solo frío», respondió. Y él lo dio por cierto. No insistió. Se volvió y tomó de un estante sobre el catre una camisa de franela gastada, un par de calcetas de lana y una prenda interior gruesa. Estaban limpias aunque ásperas y grandes para ella. Se acercó y las puso junto al borde de la manta que ella apretaba. «Te quedarán bien por ahora. Voy a dar la espalda». Ella parpadeó una vez indecisa. Él no esperó respuesta. Solo se levantó, caminó hasta la puerta y se quedó de espaldas con los brazos cruzados en silencio. A sus espaldas oyó el roce de la tela, el leve respiro que acompañaba cada movimiento lento y seguramente doloroso. El vestido rasgado emitió un sonido tenue al deslizarse. No miró ni pensó hacerlo. Pasado un minuto, la voz de ella llegó suave. «Listo». Él se volvió. La vio sentada con la ropa demasiado grande, las mangas caídas sobre las muñecas, las calcetas gruesas en los tobillos. La camisa le cubría los hombros, pero estaba seca y limpia. Ella acomodó su largo cabello negro sacándolo del cuello. Ya no parecía una fugitiva en oración, no del todo a salvo, pero sí más abrigada y con los pies en la tierra. «Te quedarás esta noche», dijo él. Ella asintió. Él se acercó al catre, sacó un colchón enrollado y lo extendió junto al fogón. «Tú usa el catre. Yo me quedo aquí. El fuego aguantará». Ella no protestó. Solo lo miró de nuevo. Sus ojos permanecieron en él esta vez, sin miedo ni desconfianza. Quizá curiosos, quizá intrigados. Como si aún no comprendiera lo que pasaba. Él se recostó en el jergón cubriéndose con otra manta y quedó mirando las vigas del techo. Ella se acomodó en el catre un momento después. El marco crujió una sola vez. Ninguno volvió a hablar, pero justo antes de dormirse, él escuchó su respiración lenta y cercana, y por primera vez en 5 inviernos no era solo la suya. La luz que se filtró por la ventana escarchada no era mucha, pero bastó para transformar la noche en una mañana pálida. El fuego se había consumido, quedando casi solo ceniza. El frío había regresado a los rincones, metiéndose por las junturas de los troncos. Calder abrió los ojos y exhaló con fuerza. Su aliento se volvió visible. Se incorporó despacio en el jergón, una mano en el suelo para afirmarse. La rigidez de su pierna derecha era mayor al amanecer, sobre todo tras dormir en el piso helado. Aún así, no se quejó. Solo apretó los dientes mientras forzaba la articulación hasta que aceptó el peso. Había aprendido a tratar el dolor como al clima, reconocerlo, soportarlo, seguir adelante. Miró hacia el catre. Tala estaba acurrucada de lado, la manta cubriéndole los hombros, el rostro tranquilo en el sueño. Casi no se había movido. Su largo cabello se abría sobre la almohada, atrapando la tenue luz gris.
La camisa de franela se había torcido un poco en la noche, dejando un hombro al descubierto. Tenía las piernas dobladas, las manos cerca del pecho. No temblaba. Calder se volvió y reavivó el fuego. Trabajo silencioso, solo astillas, aliento y mano paciente sobre las brasas. El chisporroteo volvió poco a poco templando el ambiente. No la despertó. En cambio, salió afuera. El frío lo golpeó duro y rápido. Ajustó su abrigo y contempló la extensión de su tierra. Durante la noche la nieve había vuelto a caer ligera, pero suficiente para cubrir el mundo con un manto blanco. Las montañas lejanas estaban envueltas en neblina. Había que revisar las trampas y partir más leña. Pensó en cabalgar hasta el pueblo para reponer lo que le había dado a ella. Quizá preguntar si alguien buscaba a una mujer apache fugada, pero descartó de inmediato la idea. No confiaba en que el pueblo guardara su secreto. Al regresar, Tala ya estaba sentada. No se sobresaltó, solo lo siguió con la mirada tranquila mientras él cerraba la puerta. Sus ojos estaban claros ahora. Parecía haber dormido lo que tanto necesitaba. Él le hizo un gesto breve y caminó hacia la estufa. «Voy a preparar algo», dijo. Ella no contestó, pero el modo en que se acomodó ajustando la manta y metiendo los pies bajo el catre bastó para mostrar que comprendía. Cocinó en silencio carne salada de cerdo, una papa hervida cortada en trozos irregulares y un poco de la última masa de maíz. Sirvió 2 platos, puso uno frente a ella en la mesa y se sentó al otro lado. Tala se acercó despacio, todavía cojeando levemente por el pie lastimado. Se sentó sin decir palabra y empezó a comer. Bocados pequeños. No desperdiciaba nada. Pasaron algunos minutos antes de que Calder rompiera el silencio. «¿Dónde te agarraron los traficantes?» Tala masticó y tragó con la vista en el plato. «Al sur de Tombstone, cerca del cruce del río. Viajaba Coe hacia el este. Me atraparon, me ofrecieron comida, tenía hambre». La mandíbula de Calder se tensó, pero no dejó ver más. Conocía bien a hombres capaces de hacer esas promesas. «Estabas con tu gente antes de eso». Ella negó con la cabeza. «Sin tribu. Ya no». No explicó más. Él no insistió. Comprendía lo que significaba exilio o huida. Ambas cosas dejaban un silencio profundo detrás. «¿Tienes a alguien que te busque?», preguntó. «No», respondió sin tristeza, solo con certeza. Él asintió breve y dio otro bocado. El fuego crepitó a sus espaldas. El viento afuera se había calmado. Cuando terminaron de comer, se puso de pie y se colocó de nuevo el abrigo. «Voy a revisar las trampas. Quédate dentro, no abras a nadie. Nadie debería venir. Si alguien llega, espera por mí». Ella asintió una vez, pero luego se levantó. «¿Puedo ayudar?». Él la observó. «Si el pie no da, te quedas». Tala bajó la mirada un momento. Su labio tembló como si fuera a discutir, pero no lo hizo. Se volvió a sentar. Desde salir, Calder tomó un rifle cargado de la pared y lo apoyó junto a la puerta. «¿Sabes usar uno?». Ella lo miró y luego cruzó los ojos con los suyos. «Sí». Él asintió. «Solo si es necesario». Después abrió la puerta y salió a la mañana pálida. La caminata hasta la línea de trampas más cercana transcurrió en calma. La nieve crujía bajo sus botas y el aire era tan quieto que parecía que el mundo contenía el aliento. Sus trampas le habían dado 2 liebres tiesas de frío. Volvió a colocarlas, guardó la carne y emprendió el regreso. No estuvo fuera ni una hora, pero durante todo el trayecto su mente daba vueltas al mismo punto. No sabía qué hacer con ella. No de verdad. Llevaba años sin hablar con nadie que no fueran comerciantes o encargados de la tienda. Poseía poco, pero lo tenía organizado. Y ahora aquella mujer Tala estaba en su vida. Había llegado con el frío y tocado a su puerta como una prueba que nunca buscó. Sin embargo, no la había rechazado y no podía dejar de pensar en que desde que entró, no suplicó nada. No lloró, no pidió más de lo necesario para vivir. No se aferró, pero tampoco intentó irse. Solo permaneció callada, abrigada y con vida.
Cuando regresó a la cabaña, el humo de la chimenea subía parejo. Adentro todo estaba en orden. Sus herramientas estaban apiladas correctamente en el banco. Las tazas de hojalata lavadas y secas. El rifle intacto. Ella estaba de pie junto al fuego de espaldas, el cabello recién peinado y trenzado. Giró al oírlo y retrocedió un poco sin saber cómo recibirlo. Pero Calder solo dejó el saco con las liebres y dijo: «Vamos a despellejarlas juntos. Después serviré agua para tu pie». Tala asintió. «Gracias». Era la primera vez que lo decía. Él solo respondió con un leve gruñido, aunque algo profundo y pesado se movió dentro de él. No le puso nombre, simplemente se quedó allí. Las liebres yacían sobre una tabla de madera resquebrajada. Sus patas rígidas se doblaban hacia adentro, los ojos congelados abiertos. Calder ya había quitado las trampas y las había colgado a secar en el porche exterior. Adentro, el calor se mantenía constante, el fuego vivo. Tala se arrodilló a su lado en el piso con las mangas remangadas, sus manos ásperas pero firmes. Él la miró trabajar precisa y atenta. No se inmutaba ante la sangre. No temía la hoja. Desollaba con conocimiento. «Ya habías hecho esto antes», dijo Calder en voz baja. Tala asintió una vez. «Mi abuelo me enseñó cuando era niña». Él no preguntó más qué fue de su abuelo, cuántos años habían pasado. Si ella quería contarlo, lo haría. Lo importante era cómo se movían ahora sus manos. No pedía indicaciones. Sabía lo que hacía. Le pasó la segunda pieza y se recostó un poco sobre los talones. Su pierna dolía, pero lo ignoró. En cambio, estudió el rostro de ella a la luz del fuego. Ahora su rostro tenía más color. Las sombras bajo los ojos se habían suavizado. La camisa de franela que llevaba colgaba suelta de los hombros, pero ella la había ceñido a la cintura con una tira de tela desgarrada. Práctica discreta. No había pedido un vestido nuevo y él sospechaba que no lo haría. «¿Seguirás tu camino cuando sane tu pie?», preguntó de pronto sin saber por qué lo dijo en voz alta. Tala no detuvo su labor. «No lo sé». Él asintió despacio, frotándose con el pulgar la cicatriz que le cruzaba la mandíbula. «Nadie te busca, eso dijiste». «Nadie», repitió ella. El silencio volvió a adueñarse del cuarto. Calder se volvió hacia la estufa y echó otro leño. El chasquido de la corteza rompió la quietud. «¿Por qué llegaste tan al norte?», preguntó. Tala se limpió las manos con el paño y se recargó en la base del catre. Miró hacia la ventana donde la escarcha dibujaba espesas figuras en el vidrio. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz era baja, pero firme. «Después de que me vendieron, escapé. Caminé de noche escondida entre las lomas. Seguí las estrellas un tiempo, pero no sabía a dónde iba. Solo quería alejarme». Él comprendía esa parte. Caminar sin rumbo, huir más que buscar. «Encontré una cabaña quemada», continuó, «sin techo ni comida. Pasé allí una noche. Luego llegó la nevada. Traté de seguir unas huellas cuesta abajo. Vi humo. Era tu casa». Calder frunció levemente el ceño. «Esa cabaña quemada está como a 5 millas al este». Ella asintió. «Cruzaste el barranco con un solo zapato en plena tormenta». No tenía otra opción. Él soltó el aire lentamente y se inclinó apoyando los codos en las rodillas. «¿Por qué no llamaste y explicaste más?», preguntó. La voz de Tala apenas subió. «Eres un hombre blanco. Solo. Con un arma». Él no replicó. En lugar de eso se levantó, caminó hasta un estante del fondo y abrió un pequeño cofre. Dentro había vendas dobladas, una lata de ungüento y tiras de lino hervido. Las llevó de regreso, se sentó frente a ella. «Quítate la calceta», dijo. Ella vaciló un momento y obedeció. El pie seguía rojo e irritado, con grietas en el talón y la piel del tobillo en carne viva. Pero no estaba congelado en profundidad. Se recuperaría. Él humedeció un paño en agua tibia y limpió la piel con cuidado. Tala no se movió. Sus ojos permanecían fijos en las llamas, aunque la boca estaba tensa. «Esto va a arder»,
Puedo soportarlo. Y lo soportó. El vendó con una tira limpia, la amarró y se echó atrás. Necesitarás ropa mejor. Y unas botas, dijo. Ella miró su camisa prestada y asintió una vez. Puedo remendar un vestido. Solo necesito una aguja. Tengo una. Pero las costuras... Dudó un instante buscando las palabras. Están demasiado rotas. Necesitas algo nuevo. Ella lo miró entonces por primera vez directo a los ojos. ¿Quieres que me vea mejor? No fue un tono coqueto ni provocador, sino cuidadoso, prudente, probando su intención. Calder no parpadeó. No, quiero que estés abrigada, protegida, a salvo. Tala sostuvo su mirada un momento más y luego bajó los ojos. Está bien. Más tarde, él cortó la carne de las liebres y la saló para secarla. Tala barrió el piso y ordenó las provisiones sin pedir indicaciones. Se movía como alguien acostumbrada a trabajar, que no espera agradecimientos. Esa noche, tras cenar guiso y pan duro, Calder se sentó junto al fuego a afilar el hacha. Tala entró con un montón de leña desde el porche y lo dejó junto a la estufa. Vaciló un momento, luego se quedó allí observándolo. ¿Vives aquí todo el año?, preguntó. Así es. Siempre solo. Él levantó la vista despacio y volvió a la hoja del hacha. Perdí a mi familia. Hace tiempo. Tala no se sentó. No insistió. Solo permaneció en el mismo lugar y dijo: «Lo siento». Él no respondió con palabras. Pero cuando se puso de pie, estiró la espalda y cogió hacia la estufa, sirvió el último café en una taza de hojalata y se lo entregó sin decir nada. Ella lo recibió en silencio, se sentó en el borde del catre y bebió a sorbos. Esa noche él extendió de nuevo su jergón junto al fuego. Cuando levantó la vista, ella seguía sentada en el catre observándolo. La luz del fuego iluminaba sus pies desnudos y subía por el borde de la camisa de franela que se había deslizado otra vez de un hombro. Tenía las piernas recogidas debajo. Su rostro no dejaba adivinar nada. Luego se recostó dándole la espalda sin decir palabra. Él tampoco habló. Pero algo entre los dos había tomado forma, no era comodidad ni amor. Solo una aceptación muda. Los dos seguían allí y ninguno había huido. Esa noche no nevó, pero el frío se hizo más profundo. Cuando Calder se movió justo antes del amanecer, el fuego estaba reducido a brasas y el aire dentro de la cabaña mordía como acero. Se ajustó la manta sobre el pecho, dejando que sus ojos se adaptaran a la débil luz anaranjada de los carbones. El suelo bajo su hombro era duro e implacable, y su pierna derecha dolía como si la atravesara un clavo. Permaneció quieto un momento escuchando. Se oía una respiración ligera constante que no era la suya. Giró la cabeza. Tala estaba en el catre de espaldas a la pared, el cabello oscuro cayendo por el borde. La manta de lana le llegaba al mentón, un brazo desnudo escondido debajo. No había llorado en la noche, casi no se había movido. Él se incorporó con rigidez, los huesos crujiendo, y echó 2 troncos nuevos al fuego. Las llamas saltaron devolviendo el calor al cuarto, las sombras retrocedieron de las paredes, vertió agua en la tetera, y esperó a que entibiara. Luego tomó la vieja palangana de hojalata del estante. Detrás de él el catre crujió. No se volvió, pero habló en voz baja. El agua se está calentando. Voy a dejar la palangana para tu pie. La voz de Tala llegó suave. Está bien. Él miró por encima del hombro. Ella se incorporó despacio, la manta cayendo sobre su regazo. Sus largas piernas seguían desnudas bajo la franela ancha, pero la hinchazón del pie parecía menor, menos enrojecida. Su rostro se veía más claro también, descansada, más presente. ¿Dormiste bien?, preguntó él. Ella asintió. No estoy acostumbrada al silencio. Él lo entendió. No necesitaba más explicación. El ruido podía ser un tipo de peligro. Calder llevó la palangana y la puso junto con el agua caliente. Ella metió el pie despacio con un leve gesto de dolor que duró apenas un segundo. Él se dio la vuelta y se ocupó del café. Más tarde, cuando el sol finalmente asomó sobre la sierra,
La cabaña se llenó de tonos gris azulado y dorado. Afuera todo parecía en calma, aunque sabía que era un engaño. La nieve formaba costras duras, donde se había derretido y vuelto a congelar. Calder salió al porche y miró su terreno. Nada se movía. Sin huellas, sin señales de peligro. Dentro Tala doblaba las mantas con movimientos firmes y precisos. Él no se lo había pedido y ella no esperó indicación. Simplemente lo hizo. Cuando regresó al interior, ella levantó la mirada. «Puedo rajar hoy», dijo. «¿Leña o limpiar?» Él negó con la cabeza. «Aún te estás recuperando». Ella se irguió. «Mi pie está mejor». Él la observó un momento evaluando cómo apoyaba el peso. La cojera seguía, pero más leve. Colocó la tetera de nuevo en la estufa y se dirigió a la esquina donde descansaba el hacha. «Está bien», dijo, «lo haremos juntos. Te enseñaré cómo sigue la veta de la madera». Salieron abrigados en varias capas. Le dio su segundo abrigo demasiado grande para sus hombros, y ella lo ajustó con fuerza. Su vestido lavado y remendado a toda prisa se secaba cerca del fogón, pero ella no lo pidió de vuelta. Aún no. En el claro Calder le mostró dónde pararse y cómo acomodar los troncos sobre el tajo. Sus indicaciones fueron cortas, más demostración que palabras. Ella observó con atención y luego lo intentó. El primer golpe fue torcido, mal centrado, pero no lo miró cuando la hoja se atascó. Simplemente la liberó y lo intentó otra vez. Al tercer golpe la madera se partió limpia. Calder emitió un leve gruñido de aprobación. Trabajaron así toda la mañana sin prisa, pero constantes. Ella cortaba. Él apilaba. Cuando su brazo se cansaba, cambiaba de lado sin protestar. Apenas hablaron. No hacía falta. Al mediodía la pila de leña era el doble que antes. De vuelta en la cabaña, el aroma de caldo descongelado llenaba el aire. Calder movía el cucharón mientras Tala limpiaba la hoja y la dejaba junto a la puerta. Se movía más despacio, ahora cansada, adaptándose pero sin sentarse. Comieron otra vez en la mesa. La rutina se había instalado sin esfuerzo. 2 platos, 2 tazas, el fuego entre ellos. A mitad de la comida, Calder preguntó, «¿Cuándo fue la última vez que alguien te ayudó?» Tala levantó la mirada despacio. Sus ojos seguían siendo un enigma. «Antes de que muriera mi madre. Tenía 17 años. ¿Y ahora cuántos tienes?» 24. 7 años. Él asintió una vez y tomó otro bocado. «Tampoco ahora pides nada». Tala bajó la mirada. «No quiero lástima. No te ofrecí lástima». Ella lo miró de reojo. «¿Entonces qué?» Él se recargó en la silla. «Calor. Un catre. Trabajo si quieres. Comida mientras alcance». Y luego Calder no respondió de inmediato. Miró el fuego un largo momento. «Entonces supongo que ya lo entendimos». Tala dejó la cuchara a un lado. Sus manos se entrelazaron en el regazo. «No sé vivir despacio», murmuró. «Se aprende», dijo él. «O no. Pero aquí estás a salvo. Si eso vale de algo». Ella asintió apenas. «Vale». Aquella noche ella permaneció junto al fuego más tiempo de lo acostumbrado, los hombros relajados, el pie en remojo en silencio. Calder hojeaba a la luz de la lámpara un viejo diario de caminos. La mitad de las páginas estaban manchadas, el lomo abierto por los años de uso. Al final ella se levantó y fue hacia el catre arrastrando la manta. Se volvió antes de acostarse. «¿Por qué abriste la puerta?», preguntó. Calder la miró con una ceja levemente fruncida. «¿Qué quieres decir?» Estaba sucia, casi sin ropa. Podía ser una trampa. Podía ser peligroso. «Tocaste», respondió él con simpleza. Eso bastó. Hizo una pausa. «No mentiste, no rogaste después. Solo pediste y estabas congelándote». Ella sostuvo su mirada un instante, luego asintió una sola vez. «Está bien». Se metió en la cama y subió la manta hasta el pecho. Él apagó la lámpara. Y otra vez, sin plan ni esfuerzo, se durmieron respirando el mismo aire envueltos en el mismo silencio.
Por la mañana el viento volvió a levantarse. Aullaba bajo por la línea del techo, haciendo vibrar las contraventanas como huesos golpeando el cristal. Dentro el fuego seguía firme, pero el frío había regresado a las esquinas de la cabaña. Calder se movió bajo la manta, abriendo los ojos con lentitud. El centro del cuarto tenía otro aire. Menos humo, más calor, un leve aroma dulce. Tala ya estaba de pie. Se sentaba con las piernas cruzadas junto al fuego, alimentándolo con troncos pequeños de la pila que habían cortado. Llevaba puesta la franela grande, las mangas arremangadas hasta el codo, el cuello apenas abierto mostrando la línea suave del cuello y el hombro. Su largo cabello negro caía suelto, peinado espeso y liso por la espalda. En la luz tranquila de la mañana se veía más ella misma, o quizá más presente. Calder se incorporó despacio, frotando la molestia en el muslo. El frío siempre se hundía en la vieja lesión después de dormir. Ella giró un poco, consciente pero sin sobresalto. «Herví agua», avisó. Él asintió de inmediato, se levantó y avanzó con rigidez hacia el fondo donde estaba la palangana. El agua seguía tibia. La usó con moderación, enjuagándose la cara y pasando los dedos húmedos por el cabello. Cuando se volvió, ella doblaba de nuevo una de las mantas, la suya del catre. «No hace falta que lo hagas», dijo él. «Lo sé», contestó ella. Avanzaron la mañana juntos, cada uno en tareas silenciosas. Calder revisó otra vez las trampas tras una corta caminata, regresando solo con un resorte roto y el abrigo húmedo. Tala desmenuzaba tiras de carne seca y barría el piso. Almorzaron sin pronunciar palabra. El fuego nunca se apagó. Más tarde ella tomó el vestido de piel de venado ya remendado del gancho, donde había colgado varios días. No dijo nada, solo se sentó cerca del fuego y comenzó a reforzar las costuras con la aguja que Calder le había dado días antes. Sus manos iban lentas pero firmes. Él la observó un momento, luego volvió a la silla y sirvió café negro en 2 tazas de hojalata. Le llevó una sin decir nada. Ella la recibió con un leve asentimiento. Hacia media tarde, el sonido del viento afuera se fue apagando. El sol logró romper la neblina, trazando largas franjas amarillas sobre las tablas del piso. Por un momento la cabaña pareció menos un refugio de pura supervivencia. Ella habló en voz baja. «Dijiste que perdiste a tu familia, a tu esposa y a tu hijo». Él no respondió de inmediato. El fuego chisporroteó en la estufa. «Fiebre», dijo al fin. «Un invierno cruel. No alcancé a conseguir ayuda». «¿Qué edad tenía el niño?» 3. ¿Ella?» Asintió lentamente, la mirada fija en su regazo. «Yo perdí a mi hermano», dijo después de una pausa. «Unos rancheros blancos se lo llevaron acusándolo de robar un caballo. Él no. De todos modos lo colgaron». Calder la miró, pero ella no levantó la vista. La tensión en su mandíbula lo decía todo. «Eso fue hace 5 inviernos», continuó. «Después de eso me fui. La tribu no dijo nada. Tal vez sintieron alivio». Él no respondió con compasión, solo escuchó. Se quedaron en silencio un buen rato. El cuarto cargaba el peso de lo dicho y de lo callado. Esa noche ella permaneció más tiempo de pie junto al fuego. La franela que vestía empezaba a deslizarse otra vez. Sin intención. Solo la tela moviéndose mientras se inclinaba para remover el guiso. La curva de su cadera se marcaba a través de la abertura lateral del vestido de piel, ahora ceñido a su cintura. Cuando se volvió, sus ojos se cruzaron con los de él sin pestañear, ni exigentes ni inseguros. Solo miraban. Él no se acercó. Tampoco apartó la mirada. Ella dio un paso más. Él permaneció sentado. Su voz fue baja. «No me has tocado. Ni una vez. Ni siquiera cuando estaba demasiado helada para hablar. Necesitaba sentirte a salvo», contestó él con calma. Ella asintió. «¿Y si ahora quiero algo más que seguridad?» Él se puso de pie lentamente. Su cuerpo se movió con una tensión tranquila, no de miedo, sino de contención forjada por años de silencio. Ella ya estaba muy cerca. Él pudo ver las sombras tenues de moretones que sanaban en su hombro. El leve ascenso de su pecho bajo la tela gastada.
Ella alzó la mano y le rozó la mandíbula. Sus dedos eran cálidos, firmes. Aún así, él no se apresuró. Su voz salió profunda. ¿Estás segura? Me quedo, respondió ella. Él la miró un largo segundo y luego se inclinó. Cuando sus labios se unieron no hubo prisa. Fue calor, firmeza, verdad. Las manos de ella descansaron sobre su pecho. Las de él le rodearon la cintura con suavidad, como si por fin pudiera sostener algo frágil. No hablaron más esa noche. Cuando la lámpara se apagó y quedaron bajo la misma manta por primera vez, su cabeza en el pecho de él y su brazo rodeándola, no necesitaron palabras. Ella ya no tenía frío y él ya no estaba solo. Por la mañana la cabaña volvió al silencio, pero distinto. Ya no era un vacío gélido. Era un silencio compartido. El fuego crepitaba parejo. Una manta doblada al pie del catre. La otra cubría dos cuerpos muy juntos, moviéndose solo con el ritmo pausado de la respiración. Calder abrió los ojos primero. Tala dormía, el rostro medio escondido en su pecho, una mano apoyada bajo su clavícula. Su cabello caía sobre los dos como una cortina suave. El borde de la franela que ella se había vuelto a poner la noche anterior seguía desabotonado en la parte alta. Su muslo desnudo descansaba sobre la pierna de él. Cálido, curvo, ya familiar, pero nada de aquello parecía apresurado ni robado. Era elegido. Ella se había quedado. Él no se movió de inmediato. No quería romper lo que sin plan alguno se había afirmado en la oscuridad. Algo había cambiado entre ellos asentándose. No solo la necesidad de techo o calor. Era una razón para permanecer. Al fin ella se movió. Sus dedos se flexionaron levemente sobre su pecho y abrió los ojos despacio. Lo miró y luego miró el lugar donde reposaba. Su expresión no mostraba vergüenza ni arrepentimiento, solo una comprensión tranquila. Él le acarició la sien con el pulgar lento y cuidadoso. ¿Tienes suficiente calor?, preguntó. Ella asintió suavemente. Se vistieron sin apuro, cada uno moviéndose por la habitación sin casi hablar. Calder preparó café mientras Tala se peinaba. Luego ató su cabello con una tira de cuero del estante de herramientas. La franela que llevaba empezaba a rasgarse otra vez en el puño. El vestido remendado seguía colgado donde lo había dejado anoche. A un tosco corto testigo de todo lo vivido. Pero era suyo, no se lo puso. Después del desayuno salieron juntos. El sol débil derretía la nieve en parches, aunque el aire seguía cortante. Calder señaló un tramo de la cerca del lado este que se había caído por el peso de la nieve acumulada. Habló sin imponer, y ella lo siguió sin que se lo pidiera. Caminaron la línea con un martillo clavos y dos postes nuevos en un trineo. Al llegar a la parte caída, ella trabajó a su lado sosteniendo la madera mientras él clavaba el hierro. Sus manos ya no temblaban. El abrigo que él le había dado ya no parecía enorme. Su fuerza lo llenaba. ¿Alguna vez arreglaste una cerca?, preguntó entre golpes. Ella lo miró fija. He arreglado cosas peores. Él sonrió apenas entonces. No era ancho, pero sí verdadero. Para el mediodía ya habían reparado 3 tramos de la cerca y quitado la nieve del muro oriental del cobertizo. Ella no aflojó el paso ni un momento. Él la observaba en silencio tratando de entender lo que eso significaba. Si ella pensaba quedarse, si pediría algo más o si desaparecería cuando la primavera abriera los pasos de la montaña. Dentro, ella cocinaba. El guiso estaba más sustancioso esa vez con papas secas y lo último de la cebolla silvestre. Al sentarse fue ella quien le sirvió primero. Él no hizo comentario, pero lo guardó en la memoria. De esa forma, ella ya se movía como en su propia casa sin pedir permiso, actuando como si perteneciera allí. Después de comer se puso junto al fuego alisándose las mangas. Luego se volvió hacia él. «Quiero ir pronto al pueblo», dijo. Calder levantó la cabeza. «¿Por qué?» «Necesito botas, tela e hilo. Quizá algo de comida. Quiero llevar algo para cambiar». Él dejó la taza sobre la mesa. «Iremos juntos, pero la gente puede mirar raro». «Lo sé. Pensarán que me pagaste por algo.
Que me recogiste como a una vagabunda. Ella no se inmutó. Que piensen lo que quieran. Él la miró con atención. ¿Estás segura de eso? Ella dio un paso más. Su voz bajó. No me avergüenzo de lo que viví, ni de dónde dormí anoche. Él la miró y asintió con un solo gesto. ¿Está bien? Ella se sentó a su lado tan cerca que los brazos se tocaron. Tras un largo silencio, él habló. Cuando vayamos al pueblo preguntarán qué eres para mí. Ella lo miró sin apartar los ojos. ¿Y qué dirás? Él no respondió de inmediato. Luego, con una respiración profunda, dijo, que estás conmigo. ¿Solo conmigo? Puedo decir esposa, añadió en voz baja si eso quieres. Ella guardó silencio, pero no con distancia. Solo con cuidado. Sus manos buscaron las de él, y se posaron encima. Aún no dijo, pero no digas que no soy nada. Jamás lo haría, respondió él. Esa noche compartieron de nuevo el catre. No hubo apuro, solo el proceso lento de dos cuerpos hallando calor y cercanía. Ella se acomodó contra él como si siempre hubiera dormido así. Envueltos hueso contra hueso, sus dedos sobre sus costillas, la mano de él en su cadera. Antes de que la lámpara se apagara, ella habló otra vez. No me voy a ningún lado. Él la miró. ¿Segura? Nunca lo estuve antes. Ahora sí. Afuera el frío mantenía a la sierra en calma. Pero adentro dos personas que habían vivido sin nada que perder ahora tenían algo inesperado, un motivo para quedarse. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para ir al pueblo Calder y Tala, trabajaron en silencio, pero ya no era el silencio de los desconocidos. Era el de quienes entienden lo que hay que hacer sin explicaciones. La nieve se había endurecido durante la noche, pero el camino de bajada aguantaría si llevaban el trineo con cuidado. Calder empacó lo esencial: 2 liebres curadas para trueque, un fardo de pieles y el resto de su buen café. Se movía metódico revisando correas y amarres mientras Tala ordenaba su vestido de piel. Lo había lavado y cosido de nuevo. Las cuentas y flecos limpios, aunque aún mostraba las huellas de su huida de desgarros en el costado. El escote seguía bajo. Lo sostuvo en las manos frunciendo el ceño. Calder se dio cuenta. No tienes que ponerte eso, dijo ajustándose el abrigo de invierno. Podrías llevar la franela. Tengo otra. Ella levantó la vista. Esto es lo único que es mío. Él la miró un momento y asintió. Entonces quédate con él. Yo quemo mi abrigo por ti. Cuando se cambió el vestido se pegó torpemente a sus curvas. El cuero estirado por los daños. Resaltaba la firmeza de sus hombros, la forma de sus caderas y su pecho, pero sin vanidad. Era simple supervivencia cosida. Ella se puso el abrigo encima y lo abrochó hasta el cuello. La gente del pueblo preguntó cerrando el último botón, ¿qué sabe de ti? Poca cosa, respondió Calder revisando la correa del rifle. Prefiero que siga así. Ella ladeó la cabeza. Y si preguntan quién soy yo, les diré que estás conmigo, dijo con naturalidad. Nadie insistirá después de eso. Pareció conforme. Partieron pasado el mediodía, el trineo deslizándose sobre la nieve dura. La yegua valla grande y con una cicatriz en el lomo tiraba de la carga sin quejarse. Tala montaba junto a Calder. Su cabello oscuro recogido bajo el sombrero de él. Sus ojos recorrían el horizonte no por temor. Era como si memorizara cada línea de la tierra en la que casi muere. El camino al pueblo era largo y áspero, pero alcanzaron las primeras cercas antes del anochecer. El asentamiento de Burnett's Crossing no era más que una franja polvorienta de fachadas de madera y chimeneas humeantes, pero para Tala debió de sentirse como entrar en otro mundo. Ella mantenía el abrigo bien cerrado, pero su postura seguía erguida, firme. Dentro de la tienda general las cabezas se volvieron. 2 hombres cerca del mostrador callaron a media charla, los ojos recorriéndola. No solo con curiosidad, sino con esa mirada áspera mezcla de juicio y deseo. Calder lo sintió de inmediato. Se movió un poco colocándose entre ella y sus miradas. Venimos por botas, hilo y grano.
dijo al hombre flaco de bigote blanco que miró de Calder a Tala y de nuevo a él. Nunca te había visto traer compañía, comentó. Ella está conmigo, respondió Calder. El hombre parpadeó una vez y no preguntó más. Tala se mantuvo cerca de Calder callada, pero firme mientras reunían lo necesario. Los hombres del mostrador cuchichearon y soltaron una risita, pero Calder no les hizo caso. Cuando uno murmuró algo sobre muchachas salvajes y hombres de la sierra, Calder giró la cabeza lo justo para que la mirada en sus ojos congelara la sonrisa del otro. No hubo más palabras. Afuera el sol ya caía. Calder ayudó a Tala a subir al trineo colocando las botas y la tela junto a ella. Ella le tocó la mano mientras él ajustaba las riendas, un gesto breve pero lleno de intención. En el camino de regreso el viento volvió a levantarse lanzando nieve suelta contra sus rostros. Tala se inclinó más hacia el costado de Calder buscando calor. Él no habló, pero su mano descansó con suavidad sobre la rodilla de ella bajo el abrigo, afirmándola mientras el trineo saltaba por el sendero áspero. Cuando llegaron a la cabaña, la noche había caído por completo. Descargaron en silencio el aliento dibujando nubes blancas bajo la luz de la luna. Dentro, mientras el fuego volvía a rugir, Tala probó las botas. Eran firmes y le quedaban perfectas. Sonrió apenas una dulzura poco habitual en su rostro. Hoy te plantaste por mí, dijo en voz baja. Calder levantó la vista del fuego. Ni lo pensé. Ella se acercó todavía con las botas puestas, la franela medio abierta. El parpadeo del fuego delineaba su cara, su pecho, la curva de su cintura. Dijiste que estoy contigo. ¿Lo dices de verdad? Él se incorporó despacio, la mirada firme. Lo digo en serio. Ella lo miró un momento, luego tomó su cuello de la camisa acercando sus labios para un beso suave y deliberado. Esta vez no hubo duda. Sus brazos rodearon los hombros de él. Las manos de Calder su espalda atrayéndola más. El calor entre ellos era claro. No había prisa. No la necesitaban. Esa noche, mientras afuera la tormenta volvía, compartieron el catre por completo. Su cuerpo encajaba con el de ella, su aliento tibio en su cuello. Después apenas hablaron, pero el silencio ya no pesaba. Era un silencio de hogar. Antes de quedarse dormida, Tala susurró algo casi imperceptible. No solo me salvaste del frío, me salvaste de no ser nada. La mano de Calder se cerró con ternura en su cintura. No contestó con palabras. Solo permaneció despierto un poco más mirando el fuego, consciente de que lo que había empezado entre ellos ya no era algo pasajero. Por la mañana, el viento se había calmado. No había caído nieve nueva, y el cielo afuera se extendía claro y azul pálido. El frío aún pegaba en las ventanas, pero el aire dentro se sentía más suave, más cálido. No solo por el fuego, sino por la manera en que ahora los dos se movían por la casa. Ya no era refugio de uno, era de ambos. Tala estaba descalza sobre el piso de madera, ajustando el dobladillo de su nuevo vestido, el que cambió en el pueblo. De lana marrón sencillo pero limpio, con costuras hechas a mano y cuello alto. Bajó un poco los botones superiores. La tela se adaptaba suavemente a su figura, no para lucirla, sino porque ahora le quedaba bien. Se ajustaba a su nueva vida, a una mujer que ya no huía. Acarició la tela sobre sus caderas y giró apenas. No es apache, pero es mío. Calder se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados. La miraba. Te ves como si siempre hubieras pertenecido aquí. Ella sostuvo su mirada serena. Así es. Afuera la tierra empezaba a descongelarse. Lenta pero segura. Los montículos de nieve se reducían a manchas. El sendero de la loma estaba abierto. Calder ya había sacado la yegua del cobertizo, cepillado su pelaje y revisado las monturas. No se iba solo, se preparaba para la primavera. La vida no se detenía solo porque se volviera más tranquila. Dentro Tala servía el guiso de la mañana. Le ofreció un plato y se sentó frente a él, cruzando una pierna bajo su cuerpo. He estado pensando, dijo entre bocados. Quiero empezar un huerto. Tienes bastante tierra. Él la miró y luego el espacio junto a la pared de la cabaña donde la nieve se derretía primero. Habrá que cavar profundo, poner una cerca. Puedo hacerlo, respondió ella.
Me enseñaste cómo. Él asintió. Necesitaremos semilla también. En 2 semanas puedo cabalgar al oeste y cambiar las últimas pieles. Iré contigo. Él hizo una pausa. ¿Segura? El pueblo no es sencillo, no para ti. Ella no pestañeó. No volveré a esconderme. Se dijo sin orgullo, solo como un hecho. Después del desayuno, trabajaron bajo el sol. Calder reparó la bisagra de una puerta mientras Tala empezaba a trazar líneas en la tierra que se ablandaba. Sus botas se hundían en el barro, pero no le importaba. Las mangas de su vestido estaban remangadas hasta el codo, mostrando la piel tostada por el sol, y las muñecas con cicatrices que ya no parecían marcas de dolor. Eran señales de resistencia. Para el mediodía habían limpiado un tramo de 10 pies de tierra y apilado una pila de viejos postes de cerca. Calder hundió uno con el dorso del hacha. Tala se apoyó en el siguiente recuperando el aliento. ¿Piensas sembrar maíz?, preguntó él. Frijoles. Quizá calabaza. Mi madre decía que si crecen juntos se protegen entre sí. Él asintió despacio, la mirada fija en la tierra. Es cierto. Ella lo miró. ¿Piensas en matrimonio? Él levantó la vista sorprendido, pero solo un poco. Luego dio un paso más cerca. Lo he pensado desde la primera noche que dormiste en mi cama, dijo. Ella arqueó levemente las cejas. Tardaste en decirlo. Quería que fuera real, respondió él. No por lo que pasamos, sino por lo que queremos mantener. Tala miró la nieve a sus espaldas, luego la cerca que habían levantado, y por último su rostro. Es real. Él metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un anillo de hierro sencillo forjado a mano de forma algo irregular. Lo hice la semana pasada. No estaba seguro de pedirlo. Ya lo hiciste, contestó ella. Él alzó el anillo. Entonces lo digo claro. Quédate como mi esposa. Quédate aquí. No como alguien a quien rescaté, sino como alguien que necesito. Ella dio un paso adelante y tomó el anillo. Sus dedos temblaron un instante apenas. Ella misma lo deslizó en su mano. Quedó perfecto. No me voy, afirmó. Esa tarde ella peinaba su cabello junto al fuego mientras él cerraba las contraventanas. La cena transcurrió en silencio, un silencio cómodo. Al pasar ella le dio un beso detrás de la oreja, su mano quedando en la parte baja de su espalda. Y cuando subieron a la cama esa noche, sus cuerpos se entrelazaron sin esfuerzo, su brazo en torno a la cintura de ella, su aliento tibio contra su garganta. La cabaña ya no parecía un lugar para esconderse. Era el inicio de algo destinado a durar. Sin preguntas, sin pérdidas. Sin silencio, sin respuesta.